Buenas, mi nombre es Ruth y el día de hoy iniciaremos este webinar llamado Conoce y mejora tu salud, en donde tendremos a Gabriela Ferrufino y Dayana Reyes hablándonos sobre alteraciones de la glándula tiroides. Buenas, mi nombre es Gabriela Ferrufino y comenzaremos a introducirnos en este tema muy importante, en lo que es el concepto de la glándula tiroides. Bueno, la glándula tiroides es una de las estructuras de mayor tamaño que hay en nuestro cuerpo. Es muy importante decir que su principal función es secretar hormonas que se encargan de regular el metabolismo. Esta se encuentra ubicada en la parte delantera del cuello, rodeando lo que es la tráquea. Tiene forma de mariposa que está unida de ambos lados por dos lóbulos. Eh, es muy importante también decir que esa glándula más o menos pesa entre unos 20 y unos 40 gramos. La función principal, como les decía anteriormente, es la de secretar hormonas. Algunas de las hormonas que secretan son la T3 y la T4, que la T3 también es llamada triiodotironina y la T4 es llamada tiroxina. Algunos de los objetivos que tenemos para compartirles es promover la salud e informar a la población sobre las posibles alteraciones que pueden presentarse en la glándula tiroides, que estas son dos, que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. También tenemos como objetivos describir cuáles son esas alteraciones y conocer diferentes aspectos, las diferencias entre cada una de esas alteraciones. Vamos a introducirnos un poco en lo que es el hipotiroidismo. Bueno, el hipotiroidismo es una de las afecciones que ocurre en la glándula tiroides. Hipo, que viene del sufijo bajo, tiroidismo, que se refiere a la glándula tiroides. Entonces significa que la glándula tiroides en esta patología produce una hipoactividad, lo que significa que no produce la suficiente cantidad de hormonas para la buena función del metabolismo. La etiología. Bueno, algunas de las causas que pueden desencadenar el hipotiroidismo primario, como se le conoce, pueden ser la tiroiditis crónica autoinmune de Hashimoto, el hipotiroidismo iatrogénico y el hipotiroidismo iodo-inducido. También en parte de la etiología es el hipotiroidismo secundario y el hipotiroidismo terciario, que eso se lo voy a definir un poco más a profundidad después. Hablando un poco de la fisiopatología, el hipotiroidismo, como les mencionaba anteriormente, es una hipoactividad que se da en la glándula tiroides. Está caracterizado por ser un trastorno por la síntesis insuficiente de hormonas tiroideas. Este puede dividirse en varios tipos, como lo es el bocio coloide endémico y el bocio coloide idiopático, que a ese también se le conoce como no tóxico. Si nos vamos a la imagen que está en la parte inferior de la diapositiva, aquí tenemos, es como el esquema en donde se puede presentar el hipotiroidismo. A nivel de la glándula tiroides se presenta el hipotiroidismo primario. Este ese se puede decir que se produce por la inactividad o la baja productividad de las hormonas T3 y T4. Si vamos un poco más arriba, encontramos la hipófisis, que aquí es donde se produce el hipotiroidismo secundario. Ese se produce por la poca actividad de la glándula TSH, que es la estimulante de la tiroides. Si nos vamos más arriba, encontramos lo que es el hipotálamo, que aquí se produce lo que es el hipotiroidismo terciario. Y esto se debe a la poca actividad de la TRH. Entonces, esos son los tres tipos de hipotiroidismo que pueden afectar y que afectan a la población. En relación a edad y sexo, pues la prevalencia del hipotiroidismo en la población en general, cuando hablamos en general nos referimos tanto a hombres como mujeres, bueno, pero está clasificado que el 1.4 de las mujeres adultas la padecen
y solamente el 0.1 de los hombres. Eso significa que hay más relación con esa patología en lo que son las mujeres. Las mujeres están más vulnerables en padecerla. Es muy importante recalcar que en la población mayor de 65 años, esta patología aumenta su prevalencia de un 2 a un 4%. Asimismo, en la población mayor de los 70 años, esta patología se ve de una forma más prevalente. Por ende, esas personas están más expuestas a poder padecer esa patología. En cuanto a lo que es la morbilidad y la mortalidad, en el Hospital Escuela, en el año 2015, específicamente en la consulta externa de endocrinología, se realizó un estudio en donde se destacó que el 45.95% de los pacientes que presentaban diabetes tipo 2 padecían también una enfermedad tiroidea, siendo el hipotiroidismo la patología más común, representada estadísticamente en un 52.94%. Como lo vemos, esos son datos estadísticos referentes a nuestro país, a nuestro sistema de salud, y pues esta patología se nota de una forma muy incrementada en nuestra población, por ende hay que tomar mucha conciencia de ello. En los datos demográficos, la NS, que es la Encuesta Nacional de Salud, en el periodo del año 2016-2017, evidenció que el hipotiroidismo más o menos se calcula en un 18.6 a un 18.9 y un 18.2 en mujeres y en hombres. Asimismo, se destacó que un 16%, un 16.4%, siendo específicos, presentó lo que es hipotiroidismo subclínico. Este hipotiroidismo subclínico no es más que un tipo de hipotiroidismo en donde el paciente no presenta ningún tipo de sintomatología. Aquí las hormonas T3 y T4 están en sus valores normales, pero la hormona TSH está elevada. A eso se le llama hipotiroidismo subclínico y según esta encuesta, se presentó en un 16.4%. Algunos de los síntomas que esta patología puede presentar son cabello seco y quebradizo, la pérdida de peso, el aumento de peso, la pérdida del cabello y cejas, hinchazón de la cara, el agrandamiento de la glándula tiroides, que también es llamada como bocio. Este bocio, pues es como el signo y el síntoma más que se puede ver, más visible en el paciente, y está caracterizado desde un 0 hasta un 3. En el nivel 0, el bocio se dice que solamente se puede ver o se puede decir que existe palpando lo que es la glándula tiroides. Y en el nivel 3 ya este puede ser visible hasta de una distancia considerable. También esos pacientes presentan lo que es depresión, dolores musculares, fatiga, intolerancia al frío, uñas quebradizas, falta de memoria, periodos menstruales abundantes, esto es en las mujeres que presentan una vida fértil, artritis, infertilidad, aumento de peso, como les decía anteriormente, y el estreñimiento. Algunos de los factores de riesgo que podían desencadenar esta patología es el estrés, la obesidad, la raza, los antecedentes familiares y la radiación. Es muy importante mantener un estilo de vida saludable para de esta forma evitar lo que es ese tipo de patologías, porque como vemos, hay muchas cosas que son prevenibles, que nosotros podemos mejorarlas y de esa forma pues evitar no padecer ningún tipo de esas patologías. Algunos de los medios diagnósticos por los que se puede verificar o descartar esta patología es la revisión médica. Esa no es nada más que un examen físico de rutina en donde el médico puede observar por medio de la palpación, por medio de la revisión, si el paciente presenta algún daño en su glándula. También tenemos los análisis de sangre
que aquí se verifican los valores normales o anormales, siendo el caso de padecer esa patología, de las hormonas, ya sea T3, T4, TSH, para descartar o validar este tipo de patología. La educación terapéutica, que es la educación poblacional, pues es importante que el paciente se tome el medicamento tal cual fue prescrito por el médico, sin alterar ni disminuir su dosis, ¿verdad? También evitar el consumo de alimentos altamente procesados o con un elevado contenido de grasa saturada o azúcares. Estos pueden suponer a un aumento de peso y como ya lo habíamos mencionado antes, la obesidad es un factor de riesgo considerable que puede desencadenar esta patología. También realizar ejercicio con regularidad es muy importante. El tratamiento recomendado para esos pacientes es la levotiroxina. Esta es una hormona sintética. Las hormonas T3, T4 son hormonas biológicas que son producidas directamente por la glándula, pero esta hormona levotiroxina es una hormona sintética que el objetivo de esta hormona es restaurar los niveles adecuados de las hormonas en la glándula para que puedan revertirse los signos y los síntomas en el paciente y esta se toma de vía oral. Algunas medidas de prevención, pues se dice que no existe un método para prevenir el hipotiroidismo, salvo que los pacientes pueden evitar los medicamentos que puedan provocarlo. Tener un aporte adecuado de yodo mediante el consumo de alimentos que lo contengan y sal yodada también es muy importante, sin exceso, ¿verdad? Solamente es como tener un sistema de alimentación balanceado. Bueno, ahora los dejo con un aporte muy importante que se los va a explicar mi compañera Diana Reyes. Y para esto, pues, es el hipotiroidismo, que es otra de las patologías comunes que se dan en lo que es la glándula tiroides. Y muchas gracias. La salud es la mayor riqueza y no las piedras preciosas como el oro y la plata. Hola, buenas. Siguiendo sobre la temática, yo les voy a hablar un poco sobre el hipertiroidismo. En la etiología tenemos cuando la glándula de la tiroides produce hormona de más, ocurre el hipertiroidismo, que hiper significa más en latín. Recordemos de que en el hipotiroidismo, en este caso, las hormonas tiroideas se encontraban disminuidas. En este caso del hiper, pues se encuentran aumentadas. En la fisiopatología, aumento de las hormonas. Tenemos lo que es un esquema de cómo se representa lo que es la fisiopatología del hiper. Vemos de que el primer mensaje se da en el hipotálamo, luego este pasa a la hipófisis y luego al órgano blanco, que el órgano blanco en este caso va a ser lo que es la glándula tiroides. El efecto va a ser prácticamente lo que son las hormonas tiroideas, que vamos a hablar de la T3 y la T4. Lo que va a suceder aquí es que va a existir un estímulo de más. Recordemos que en este caso va a haber un aumento de las hormonas. En la fisiopatología, ¿qué es lo que sucede aquí? La TSH se encuentra disminuida. ¿Cómo vamos a encontrar estos casos? La T4 libre aumentada, vamos a tener un hipertiroidismo, en otros casos la TSH siempre disminuida, la T4 libre normal y la T3 libre aumentada, que nos va a dar un resultado de lo que es hipertiroidismo por T3. Recordemos que la T3 se llama triiodotironina. En el último caso tenemos siempre la TSH disminuida, la T4 libre normal y la T3 libre normal, y que nos va a dar lo que es el hipertiroidismo subclínico. En el hipertiroidismo subclínico va a existir lo que es una disminución en la TSH, pero en este caso las personas no presentan síntomas. En relación edad y sexo, la incidencia general del hipertiroidismo ha sido estimada en 0,05 a 0,10% de la población general y ocurre a cualquier edad y es más común en mujeres. En la morbilidad y mortalidad tenemos que en la parte de esta patología se ha visto que la mortalidad de la tormenta tiroidea sin tratamiento está entre el 80 y el 100%.
Y con tratamiento está entre el 15 y el 50%. Si vemos, aún, digamos, con tratamiento, los porcentajes son altos. En los datos demográficos, según un estudio realizado en Perú-Lima, el hipertiroidismo por bocio presenta de tal manera, que en zonas que no tienen insuficiencia de yodo, el 71,1% tenía bocio difuso y el 28,9% bocio nodular, a diferencia de los pacientes que provenían de zonas con deficiencia de yodo, donde la frecuencia de bocio nodular fue de 69,7% y de bocio difuso de un 30 a un 3%. Además, se muestra que el género femenino fue más frecuente, representado por el 91,7%, y en otro estudio de manera previa se reportó que el 78,3% por lo que el género femenino frecuenta más la afección. Recordemos que en este caso, como vimos en el hipotiroidismo también, se encuentra con más frecuencia en las mujeres. El que se encuentra en mujeres no quiere decir de que un hombre no va a sufrir tanto de hipo como de hiper. Y en la parte baja de lo que es los datos demográficos encontramos de cómo se encuentra lo que es una glándula tiroidea, ya sea de un tamaño normal y un bocio nodular, que este es el desarrollo de nódulos tiroideos, que en este caso se da solo en un lado, y el bocio difuso, que es el agrandamiento de la tonalidad de la glándula, y podemos observar en la imagen cómo se encuentra. En los signos y síntomas tenemos que la persona va a presentar lo que son temblores, cabello frágil, irritabilidad, hiperactividad, lo que es taquicardia y pérdida de peso. Algo importante es que el hipertiroidismo también se da por lo que es la enfermedad de Graves, que en la enfermedad de Graves lo que vamos a encontrar va a ser unos ojos saltones y lo que es bocio, que los ojos saltones en este caso se conocen como exoftalmo. En los factores de riesgo, ¿qué es lo que vimos anteriormente? Ser mujer y antecedentes familiares. Si tenemos algún familiar que tiene hipertiroidismo, entonces nos hacemos más propensos a sufrirlo. Entonces es un factor de riesgo. Tenemos la enfermedad de Graves, que ya la mencioné. En los medios diagnósticos tenemos lo que son análisis de sangre, revisión y palpación, que recordemos que en el análisis de sangre pues, nos va a decir cómo está nuestra TSH, lo que es la T3 y la T4, que recapitulando, recordemos que la T3 se conoce como triiodotironina y la T4 como la tiroxina y la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. En la revisión, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, prácticamente ver si el paciente no presenta alguna normalidad en el cuello o en la glándula tiroides por medio de la palpación. En el tratamiento, uso de medicamentos antitiroideos como el metimazol, el propiltiuracilo y la utilización de yodo radiactivo, contraste yodado y otros métodos como la cirugía, que en este caso vamos a tener una tiroidectomía o resección de la tiroides que se va a encontrar ya sea parcial o total. En las medidas de prevención, ¿qué es lo que tenemos? Pues no hay forma de prevenir la afección. Sin embargo, tomar algunas medidas de estilo de vida pueden ayudar a reducir ese riesgo, como no fumar, seguir una dieta saludable, hacer ejercicio y mantener unos niveles mínimos de estrés. Si nos fijamos, en las medidas de prevención también se encuentra en lo que es el hipotiroidismo, reducir los niveles de estrés, ya que este contribuye a una alteración en las hormonas tiroideas. Y tenemos unos pequeños videos sobre recapitulando lo que ha sido la temática tanto de hipotiroidismo como hiper. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una alteración en la que la tiroides está poco activa, por lo tanto no secreta el suficiente nivel de hormonas tiroideas para el cuerpo humano. Sus síntomas más comunes son la fatiga, piel seca, palidez, dolor y debilidad muscular, estreñimiento y temperatura corporal baja. ¿Qué causa el hipotiroidismo? La tiroiditis de Hashimoto, los medicamentos, el aumento excesivo de peso, una cirugía de tiroides o la radioterapia. Existen factores de riesgo, como ser sexo femenino, antecedentes familiares, enfermedades crónicas base como la diabetes tipo 1.
El tratamiento habitual para el hipotiroidismo supone el uso diario de la hormona tiroidea sintética levotiroxina. En realidad, no existe un método para prevenir el hipotiroidismo, salvo ingerir suficiente yodo en la dieta, con alimentos como lácteos, huevos y sal yodada. También puede ayudarte no fumar, hacer ejercicio y reducir tus niveles de estrés. Hipertiroidismo. El hipertiroidismo ocurre cuando la glándula tiroides produce más hormonas tiroideas de la que su cuerpo necesita. Pero, ¿cómo podemos prevenir esto? Realmente no hay forma de prevenir la afección. Sin embargo, hay factores modificables y no modificables. En las modificables podemos tomar algunas medidas de estilo de vida que pueden ayudar a reducir su riesgo, como no fumar, seguir una dieta saludable, hacer ejercicio, mantener unos niveles mínimos de estrés y evitar el consumo de yodo en exceso. En las no modificables, es decir, que no podemos cambiar, es en la genética. Si tenemos antecedentes familiares con esta afección, corremos el riesgo de padecer de hipertiroidismo. Bueno, después de ver los videos, concluimos que las principales alteraciones en la glándula tiroides es el hipertiroidismo e hipotiroidismo. En el caso del hipotiroidismo existen factores que propician el padecimiento de esta alteración, tal como ser mujer, cirugía o resección de tiroides y una dieta baja en yodo. En relación al diagnóstico de estas alteraciones es importante realizar exámenes laboratoriales que apoyen el diagnóstico clínico. Recomendaciones: evitar el consumo de alimentos altamente procesados o con elevado contenido de grasas saturadas o azúcares, ya que estos pueden suponer un aumento de peso. Como ejemplo de estos alimentos que se deben evitar son los embutidos, carnes con elevado contenido en grasa, la comida rápida. Se debe procurar incluir alimentos que contienen yodo, zinc, vitamina A y D, y mantenimiento y un consumo adecuado de agua, que permite estar hidratado, realizar ejercicio con regularidad en la semana, como mínimo 15 o 30 minutos, para mejorar el metabolismo. Seguir el tratamiento médico que sea prescrito por el médico endocrinólogo y tratante, y de esta forma asistir periódicamente a revisión de control hormonal. En caso de presentar hipertiroidismo, lo que es evitar alimentos que son fuentes de yodo, como lo son los tomates, espinacas, ajo, legumbres, tales como el maíz, el girasol, los guisantes o lentejas, y evitar la sal yodada, los mariscos, las hierbas, así como también productos precocidos, y en cambio consumir alimentos que disminuyen la absorción de yodo, como lo es el repollo, el coliflor, brócoli, rábano, y carnes como el pavo, pollo y pescado rico en selenio. Bueno, y aquí tenemos las bibliografías que fue donde consultamos la información. Si tienen alguna duda o pregunta, la pueden realizar. Bueno, agradecemos su atención y si tienen alguna pregunta la pueden dejar en comentarios y posteriormente será respondida. Gracias por su atención.